Hola, ¿cómo están? Pues ayer les contaba de los muchos momentos fantásticos que el Papa Francisco me dedicó de una forma totalmente inesperada, entre ellos el de mi cumpleaños. Esa fue verdaderamente una sorpresa porque yo cumplía 60 años en el 2015 y volvíamos de un viaje largo a Asia, Filipinas, entre ellos, y de repente pues apareció un carrito con una tarta muy bonita, ya la han visto, y llegó el Papa Francisco y entonces empezó a hablar en italiano diciendo que no dijo cuántos años yo cumplía, sencillamente dijo que yo había llegado de muy chiquita, de bambina, dijo, ha llegado de niña aquí al Vaticano. Y la verdad es que nunca se había visto en un avión papal una tarta, un pastel de cumpleaños, sobre todo con una velita prendida. Y el Papa Francisco no le gustaba cantar. Nunca lo hemos escuchado cantar en una misa y de repente, pues que él empezó el feliz cumpleaños, seguido obviamente por todos mis compañeros, que yo creo que varios de ellos ya sabían de la sorpresa, digamos así. Y bueno, me tocó apagar el pastel, claro, manifestar toda mi sorpresa y aparte el Papa me regaló me dio un regalo envuelto y me dijo, tenga mucho cuidado porque es muy frágil, no se le vaya a romper. Yo no lo abrí en ese momento, obviamente, era enero, para que entiendan por qué ese regalo. Y resulta que era un nacimiento de porcelana blanca muy, muy bonito y efectivamente como muy frágil. Y bueno, eso ya lo vi después. Y bueno, ese nacimiento obviamente siempre está conmigo en los días de Navidad. Acababa de pasar la Navidad y por eso fue ese regalo. Y fue un momento de verdad muy, muy bonito. Y entonces, ese mismo año, en 2015, pues llegó su cumpleaños era el 17 de diciembre y no sé si ese mismo día, no recuerdo si ese mismo día o el día anterior, era miércoles, había audiencia general y por suerte la audiencia era en la plaza de San Pedro. Y el Papa llegaba siempre en papamóvil, después de dar una vuelta por la plaza, pasar por el Arco de las Campanas, luego una pequeña vuelta en todas las primeras, digamos, las primeras partes donde estaban todos los fieles, y luego ya llegaba hacia donde estaba su silla para dar la audiencia general. Y bueno, la suerte obviamente es que cuando ya te conocen, llevas años, décadas en el Vaticano, de alguna manera, pues los responsables de la seguridad te conocen muy bien y te tienen toda la confianza y te dejan acercar. Entonces, lo que yo había hecho en los días previos, ir a una pastelería que me habían dicho que le había llevado pastelitos al Papa y que al Papa le habían gustado mucho, una pastelería cerca del Vaticano. Y les había dicho que pues les tuve medio que decir la verdad, que pues era un pastel de cumpleaños para el Papa Francisco y obviamente pues lo que a mí se me ocurrió era que fuera en forma de sombrero, de charro. Entonces, pues efectivamente me prepararon este pequeño pastel con los colores blancos y amarillos del Vaticano y también la parte de México. Me parece que le había puesto una banderita de México. Y entonces, claro, me presenté ahí cuando el Papa empezaba a subir los escalones para ya ir hacia su silla, fue cuando pues le entregué ese pastel y se lo entregué obviamente a nombre, por un lado, de todos los compañeros periodistas, le dije que era de parte de todos los periodistas y también de México, México de todos los fieles mexicanos. Bueno, me atreví a hacerlo en nombre de todos porque yo pienso que finalmente era algo bonito y así de alguna manera pude corresponder al regalo que el Papa Francisco me había hecho. Y bueno, y a partir de ahí, obviamente nuestra relación se fue haciendo más cercana, también porque, bueno, luego a los pocos meses venía el viaje a México, ya sabíamos que parece que ya había sido anunciado el viaje a México, entonces, claro, lo del sombrero también era un poquito porque pues se venía ese viaje en febrero, sí, efectivamente faltaban menos de dos, sí, como 2 meses, y bueno, esa es otra historia porque obviamente en el avión, así como lo había hecho con Juan Pablo II, con el Papa Benedicto XVI, obviamente también ya tenía un sombrero listo para dárselo en el avión en el viaje de ida hacia México. Pero bueno,
esa es otra historia. Pero obviamente son como dos imágenes, tanto la del pastel en el avión como el pastel entregado al principio de una audiencia general, que pues son recuerdos, la verdad, muy, muy bonitos y hablan también de esta cercanía y de esta gran humanidad del Papa Francisco que hacía que uno se atreviera también a hacer este tipo de cosas. A lo mejor con el Papa Benedicto XVI él era más serio, más tímido, pues igual no me habría yo atrevido a acercarme con un pastel en forma de sombrero de charro. Pero bueno, les quería compartir estos recuerdos, tengo muchísimos y pues si les gusta, pues seguiré compartiéndolos con ustedes. Muchísimas gracias.